Bienvenidos a un nuevo encuentro de pláticas sencillas. Hola Guillermo, hola Jonathan, ¿cómo están? Hola Hola, hola, Oscar, ¿cómo estás? buenas. Hola Buenas a Guillermo. todos. Sí, es un tema hermoso, profundo. Hay muchas preguntas que también nos han llegado. Esperamos que poder responder algunas de ellas. Es un tema que nos va a tomar, no sabemos cuánto tiempo. Sin embargo, hemos ido poco a poco avanzando, eh, entendiendo que no es digamos, nuestro interés en apurar las cosas, sino que hablar con tranquilidad. Esto no está desarrollado como un estudio formal, como se ha dicho en otras oportunidades, sino que son pláticas sencillas, como es este programa en donde abrimos nuestros corazones, obviamente abrimos las escrituras y comenzamos a compartir, a dialogar como peregrinos y extranjeros que somos en este mundo mientras aguardamos la venida del Señor. Va a ocurrir un evento muy pronto, no sabemos cuándo, y ese evento va a ser extraordinario. En ese evento Pablo dice que era un misterio, pero para nosotros los creyentes no es un misterio, porque eh, estas promesas, estas profecías y la escritura misma toda se ha de entender espiritualmente. Y para que esto se ocurra la persona tiene que ser un creyente, nacido de nuevo, ya parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que vamos a tocar varios temas respecto a eso y quisiera leer una palabra en Primera de Corintios, eh, capítulo 15. Lo leímos la semana pasada, lo vuelvo a leer nuevamente. Primera de Corintios 15, versículo 51 en adelante. Dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la semana pasada hablamos, recordarán Jonathan, Guillermo, acerca de este momento tan precioso que habla también en otra parte de la Escritura, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de los versos 13 al 18, cuando habla acerca del arrebatamiento, lo que también se ha escuchado como el rapto, ¿cierto? Así es. Lo que tomamos el otro día respecto a la primera epístola a los tesalonicenses, cuando dice, y seremos arrebatados, ¿cierto? Para encontrarnos con el Señor en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes hoy día, el estar con el Señor. Recordaba a un hermano que justamente una vez estábamos viendo este tema de la venida del Señor y nos decía lo siguiente. Hoy decía, tenemos un privilegio que no han tenido ninguno antes de nosotros. Decía, era hablar sobre la venida del Señor más cerca que del día en que el Señor venga. Es decir, pensamos en hermanos que hablaron sobre la venida del Señor durante tantos años atrás.
Y pasó el tiempo y hoy día nosotros estamos hablando más cerca del día, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, dice, cada día está más cerca el día de nuestra redención. Así que es una alegría poder hablar de esto, que vamos a, aunque el tema hoy día es la tribulación, ¿cierto? Vamos a hacer una recapitulación un poco de lo que hemos visto sobre el arrebatamiento también. Así es, así es. Quisiera también dar la bienvenida a Guillermo, por favor. Sí, Eh, bueno, sí, nuevamente, este tema que, digamos, que alienta el corazón del creyente, pero que también ha generado mucha, digamos, incertidumbre o a veces incluso temor, porque hay cosas que no se saben, pero la verdad siempre hemos tratado a través de estas pláticas sencillas poder abordar este tema desde el punto de vista espiritual para poder ver que frente de repente a la mala comprensión de algunas cosas, a lo mejor podríamos entre nosotros ayudarnos en estas pláticas de poder dejar algunas cosas claras y esperar que esto aliente el corazón de los hermanos. Amén. Bueno, también es importante dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de YouTube, pero también se ha incorporado, como ustedes ven ahí en la pantalla, Radio Gracia y Paz.cl. También estamos transmitiendo, así que todos los oyentes de Radio Gracia y Paz les damos también la bienvenida. El programa va a quedar grabado en YouTube, así que si en algún minuto lo quieren volver a ver o tienen la oportunidad de poder verlo, no hay problema en hacerlo, ahí va a estar disponible. Así que es importante que aclaremos algunas cosas. De hecho, recién lo estaba diciendo también Guillermo respecto a ese tema. Por ejemplo, cuando ocurra esto que leíamos recién, este misterio que ya ha sido revelado para los creyentes, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este todos incluye a parte de la iglesia, quienes participan de esto, quienes son llevados con el Señor. Sería bueno aclarar porque es bueno saber que quién participa ahí. Participa la iglesia, parte de la iglesia. Podríamos a lo mejor también decir qué significa para nosotros, qué entendemos por iglesia, ¿cierto? ¿Cierto? Jonathan, por favor, te quería Sí, compartir un poco. es generalmente cuando hablamos sobre temas de la escritura, bueno, en todo orden de cosas, debemos aclarar conceptos o saber de qué estamos hablando para poder entendernos y entender lo que se nos dice en la escritura. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, debemos entender qué es la iglesia. Y el Señor le dijo a Pedro, cuando él preguntaba, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y todos decían que, bueno, Juan el Bautista, un profeta, pero ustedes. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿cierto? Todo lo que le dice. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Obviamente Pedro no es la roca, sabemos que es Cristo la roca. En muchas partes de la Escritura se nos dice esto, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ¿cierto? Entonces, dice, edificaré mi iglesia. Es decir, está hablando de un tiempo futuro. Entonces, no dice estoy edificando la iglesia. Por lo tanto, mientras el Señor estaba aquí en la tierra, debemos decir, habían creyentes, habían personas que le habían creído al mensaje de Juan el Bautista, habían otros que habían creído los profetas, habían unos que ya habían muerto, como es Abraham, podemos pensar en Moisés, y podemos pensar en David, y muchos otros en la Biblia que creyeron en el Señor, pero que aún no se formaba esto que es algo nuevo, que no estaba, como dice la Escritura, no estaba revelado anteriormente, y es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es este cuerpo de creyentes unidos, llamados de entre judíos y gentiles, para formar un solo cuerpo de salvados por la sangre de Cristo, aunque todos los creyentes somos salvos por la sangre de Cristo en todas las edades, la iglesia parte en el día de Pentecostés, ¿cierto? Porque primero tenía que venir el Espíritu Santo para reunir en una a todos los hijos de Dios, y viene el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu Santo, y aquel día parte la iglesia. Es decir, la iglesia parte en el día de Pentecostés,
y es precioso porque Pentecostés era el tiempo de la cosecha, ¿cierto? Parte en Pentecostés y se completará hasta cuando el Señor Jesucristo nos arrebate, en este tiempo de lo que hemos hablado del arrebatamiento. Entonces, durante todo este periodo, desde Pentecostés hasta que el Señor viene por nosotros, el Señor ha estado llamando un pueblo de entre judíos y gentiles que forman el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, ¿cierto? La casa de Dios, como se habla también. Entonces, bueno, entender eso. ¿Qué entendemos por la iglesia, cierto? Es esta reunión de creyentes llamados de entre gentiles y judíos para formar un solo cuerpo. Así es. Entonces, Guillermo, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, solamente añadir el hecho de que, bueno, iglesia viene de la palabra eclesia, digamos, que es ya los salidos a llamar afuera, digamos, como es el concepto de la palabra iglesia, y ciertamente donde citaba Mateo 16, donde tiene esta comprensión Pablo, surge la primera vez este concepto en los evangelios. Después en Mateo 18 también hay una expresión de la misma, pero donde viene a ser el uso es del libro de Hechos en adelante y todo el Nuevo Testamento. Y hace esta distinción, ciertamente, de la manera en la cual Dios ve a los hombres, digamos. Entonces, siempre fueron gentiles, pero de estos gentiles Dios escoge un pueblo terrenal que viene a ser el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, ya hace estas dos distinciones, pero cuando tiene estas nuevas relaciones con estos llamados de afuera a formar la iglesia, entonces existe esta nueva, digamos, reunión de personas, porque iglesia es eso, son las personas que están ahí congregadas, que están reunidas, son personas. La iglesia no es un lugar físico, no es un lugar material, sino que son las personas que reunidas, ¿cierto? Y salvadas por la sangre, aquellos que han confiado en la persona del Señor Jesús y han abrazado este recurso divino, y por medio de la fe, ellos vienen a ser ahora parte y miembro de la iglesia, digamos, ¿ya? Así es. Así que, bueno, tenemos que esto está escrito, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo le dice a los de Éfeso, dice, hablando del Señor, que sometió todas las cosas bajo sus pies, en el capítulo 1, versos 22 y 23, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no solo la iglesia es identificada como la esposa, ¿cierto?, del Señor, sino que también es identificada como el cuerpo de Cristo. Claro. Así que cuando hablamos del rapto la semana pasada, si ustedes recordarán, podríamos ver un poco el gráfico que vimos la semana pasada, recordarán, ¿no? Que hablamos acerca de que quienes participan en esto, quienes se van. Así que sería bueno, tal vez Jonathan, aclarar mientras yo busco el gráfico y lo podamos mostrar. Sí, lo importante era que digamos, el pueblo de Israel sí creía en la resurrección, aunque habían algunos que no la creían, que eran los saduceos que no creían en la resurrección, pero la principal del pueblo y en las escrituras del Antiguo Testamento, como vimos en algunos programas, sí se hablaba siempre de resurrección. De hecho, cuando Marta, la hermana de Lázaro, estaba con el Señor, le dice, el Señor le dice, tu hermano resucitará, y ella dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la resurrección de entre los muertos era algo que no estaba en conocimiento de ellos y que vino a manifestarse con el Señor. Pero ahora hay más todavía, es un misterio, es que hay algunos que no van a morir. Entonces el apóstol lo dice ahí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, lo que se leyó, que no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Es decir, un cristiano debemos decir que cuando muere, duerme. Y también aclarar, quizás en paréntesis poner esto, no es que su espíritu duerme o su alma duerme, lo que duerme es su cuerpo. Porque su espíritu parte a estar con el Señor, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo dice que quisiéramos estar, ¿cierto?, ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿cierto? Estar con Cristo es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Yo no sé si quedarme o partir ahora para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de la obra me quedo. Entonces,
en este momento, el que nosotros llamamos o hemos llamado el arrebatamiento, es el momento que estamos esperando, en el cual los que estemos vivos vamos a ser transformados y los cuerpos de aquellos creyentes serán resucitados, aquellos creyentes que durmieron en el Señor serán resucitados. Y también eso nos hace entender el alcance que tendrá también esta resurrección. Así es. Podríamos leer un poco lo que está en su pantalla, lo que implica este arrebatamiento. El Señor viene por sus santos. Eso recordarán, ¿cierto? En Juan 14 son conocidos. Dice que vendrá pronto en la casa de mi padre, muchas moradas hay, ¿cierto? Y añade que voy pues a preparar un lugar y vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo, dice, ¿cierto? Después esto va a ocurrir en cualquier momento, eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? No se sabe. ¿Por qué es importante recordar esto? ¿Qué podríamos decir? Ocurre en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay alguna señal, algo que nosotros debamos esperar para saber que efectivamente ya en 2 años viene el Señor, o en 3 años y medio viene el Señor, o en 7 años viene el Señor. ¿Podríamos decirlo? Que digamos, nosotros, por lo que vemos de todos los pasajes de la Escritura, la venida del Señor es inminente. Inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento. Entonces, si nosotros pensamos que hay alguna señal para la venida del Señor, querría decir que no es algo inminente, porque tendrían que cumplirse ciertas señales para que Él viniera. Entonces, vemos que toda la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento y en la epístola se nos habla, ¿cierto? El Señor viene pronto, que debemos estar preparados, todo esto. Entonces, por eso dice que ocurre en cualquier momento, por eso no tenemos señales para esta venida por nosotros. Sabemos que la venida con nosotros, es decir, al final, cuando el Señor venga a estar en la tierra y establecer su reino, sí van a haber señales, pero en la venida o en este arrebatamiento no tenemos indicaciones en la Escritura, todo lo contrario, nos dice que puede ser en cualquier momento. Así es. Entonces, si leemos, el Señor viene por sus santos, recordando que el Señor antes vino a sus santos, ¿cierto? Vino a su pueblo, vino a los suyos, dice la Escritura, vino a los suyos, vino. Va a ser secreto. ¿Por qué secreto? Porque, bueno, esto el mundo no lo va a saber, ¿cierto? Porque al mundo lo va a sorprender ¿cómo? Como ladrón. Como ladrón, ¿cierto? Porque el mundo no va a estar preparado. El Señor libera a la iglesia. ¿Qué significa esto cuando hablamos de liberar a la iglesia? En 1 Tesalonicenses 1:10 dice que Él los viene, ¿cierto? Y los libra de la ira venidera. Y en Apocalipsis 3:10 dice que va a venir un tiempo de prueba para este mundo y el Señor va a liberar a su pueblo. Viene a buscar a los suyos, va a reunir a sus santos, va a sacar a los creyentes de este mundo, va a liberar a los santos de la ira, como bien decíamos, viene como el esposo, como el lucero de la mañana, no hay señales. Otros aspectos importantes, que es la venida del Señor a los suyos, su venida por los suyos, y la manifestación va a ser cuando Él venga con los suyos. Nosotros, todo lo que tiene que ver con los cuerpos cambiados y todo esto va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, dice que vamos a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya, de la gloria del Señor, ¿cierto? Dice, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ser moralmente como Cristo, evidentemente, semejantes. Va a estar erradicada la naturaleza pecaminosa. Y qué precioso que los creyentes nunca volverán a pecar. Qué hermoso, ¿eh? Esto es algo realmente extraordinario, lo que hemos leído, estas promesas tan maravillosas que nos da nuestro Señor. Así que sería bueno también compartir lo que la vez anterior vimos, el gráfico, Jonathan, y Guillermo, para que expliquemos un poco lo que entendemos un poco por la semana. Tú puedes ir, a lo mejor cualquiera de los dos, Jonathan, Guillermo, mientras se muestra el gráfico, ir contando un poco
Ahí está, la 70ª semana de Daniel. Lo que hablamos la semana anterior, ¿cierto? Hablamos respecto de qué se entendía por la 70ª semana o qué es lo que entendíamos por una semana. Daniel habla en su libro, en el libro de Daniel, se habla acerca de 70 semanas. De estas se han cumplido solamente 69. Nosotros estábamos hablando acerca de la venida del Señor por su santo. Es lo que se conoce como el arrebatamiento del rapto, y en ese momento nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, los que estén muertos van a ser resucitados, y todos juntos, como leíamos en 1 Corintios 15, en un momento. Y esto resulta interesante ver en la Escritura, que no deja nada al azar. Por ejemplo, no dice, en un momento todos seremos transformados. Y sigue hablando, explicando para que quede muy claro que ese momento, ¿a qué equivale? A un abrir y cerrar de ojos. Así que esto es instantáneo prácticamente, todo esto hasta que estemos con el Señor. Estamos en un momento acá y en otro momento estamos allá. Es como tú decías, Jonathan, hace poco, cuando alguien muere, su cuerpo es el que duerme, pero su espíritu está en el cielo al instante, está con el Señor inmediatamente, ¿cierto? Como cualquier creyente que se va en estos momentos cierra sus ojos aquí en la tierra y los abre en la eternidad, como se ha dicho, ¿cierto? Muy bien. Así que podríamos ahora hablar un poco de quiénes participan. Volvemos enseguida a esto, pero recordé una pregunta que nos han hecho, que nos llegó hace poco, también de quiénes van a participar, se quedan todos, se van todos, cómo lo podemos nosotros, lo leímos, pero sería bueno también aclarar ese punto una vez más. Como dijimos, una de las cosas importantes de lo que hablamos sobre el arrebatamiento, para aclararlo, es que los creyentes hemos sido reunidos en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, ¿cierto? Añadidos por el Señor a la iglesia. Debemos decir, no hay una persona humana que añada a alguien a la iglesia. Nadie puede decir, ya ahora yo te añado a la iglesia. ¿Cierto? En el libro de los Hechos leemos, ¿cierto? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio, pero nosotros no podemos hacer que nadie se convierta. Es la obra de la palabra de Dios por el Espíritu en el corazón el que logra la conversión. No somos nosotros, no es ningún ser humano. Dios puede usar a personas para hablar del Señor, pero quien hace la obra de transformación es Dios. Entonces, ¿cierto? Él nos da vida cuando estábamos, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en delito de pecado. Y cuando una persona ha creído en el Señor Jesucristo, viene a morar en él el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir, tiene una posesión, es decir, somos del Señor. Entonces, hijo de Dios, sellado por el Espíritu, habitado por el Espíritu. ¿Qué es lo que va a pasar? En el arrebatamiento, dice la Escritura, que el Espíritu va a ser quitado de la tierra, que es lo que al presente detiene el misterio de la iniquidad. Es decir, para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice la Escritura, hay quien lo detiene, y es el Espíritu Santo, dice, hasta que a su vez él sea quitado. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento y se van los creyentes, se van todos los creyentes, porque también se va el Espíritu Santo. Entonces, si se va el Espíritu Santo, no puede quedar ningún creyente, porque la Escritura nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, claro, si una persona no tiene el Espíritu, no es de Dios. Pero si tiene el Espíritu, es de Dios. Por eso Él dice, yo os tomaré a mí mismo. Entonces, es quitado el Espíritu de la tierra, porque son quitados también todos los creyentes. Entonces, por eso el apóstol ahí en la primera epístola dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no dice todo esto,
todos los que estén de esta manera, dice todos, se está refiriendo a todos los creyentes, porque debemos decir, la salvación es por gracia, no es por algo que nosotros hayamos hecho, es por gracia. Ahora, tendremos que dar cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Y ahí es otra cosa, tiene que ver con un tribunal que tiene que ver con las obras que hemos hecho siendo creyentes. Pero en cuanto al arrebatamiento, tiene que ver con la salvación que esperamos nosotros, dice, la redención de nuestros cuerpos. Así es. Así es. Guillermo. Sí, pensaba en esa expresión. A lo mejor una pequeña, digamos, agregar un poco esto en el sentido de que el Espíritu Santo, como una persona más de, ¿no es cierto?, de la Trinidad, la cual vimos más o menos en los primeros capítulos, digamos, tiene esta, dentro de la Trinidad, es una persona identificable dentro de ella y que siempre ha actuado, siempre es eterno. Hablamos del Espíritu eterno, siempre ha actuado. De hecho, en Génesis tenemos ahí que se movía sobre la faz de las aguas. Él siempre ha tenido una labor a lo largo de la escritura, digamos, siempre, y esto es en armonía con todos los propósitos y consejos de Dios, ya en unanimidad. Entonces, pero él ha tenido distintas, si es que lo puedo decir de alguna manera, o sea, distintas maneras de tener una labor que en el aspecto de lo que estamos hablando del paréntesis de la iglesia, en la cual hoy día nosotros estamos, ha tenido una labor específica y súper importante. Es el espíritu que es el que añade, ¿cierto? Como obra a este cuerpo que viene a ser la iglesia del Señor, digamos, la iglesia de Dios. Entonces, cuando y lo digo porque cuando se cierre el paréntesis en este sentido y venga este evento futuro, que es el arrebatamiento, claro, será la iglesia, el Espíritu Santo, digamos, sacado, pero digamos, en el sentido, va a cambiar su función. No sé si por ahí va el tema, porque en la forma en la cual hoy día opera en los creyentes, bueno, y no solamente los creyentes, la verdad, hace muchas cosas. Acuérdense que dice en la Escritura que él convence de juicio, ¿no es cierto?, de pecado, ¿no es cierto?, es una labor que hace en el mundo, aún en este tiempo. Es el Espíritu el que hace obra en quien no es creyente, para ser convencido, para tener la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, pero en la iglesia tiene una labor que une, ¿no es cierto? Y hace, ¿no es cierto?, que todos podamos actuar, digamos, de una manera de acuerdo a los propósitos de la voluntad de Dios. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, esta labor ciertamente va a cambiar, porque el Espíritu Santo después va a seguir teniendo, pero una labor distinta, una labor totalmente distinta que es la que no es la que hace. Entonces, el tema es que es el espíritu en la iglesia asociado, ¿no es cierto?, con este testimonio terrenal, el que va a ser cambiado. Entonces, cuando dice sea arrebatada la iglesia, esa será la labor. Entonces, no sé si a lo mejor estoy enredado, o sea, mi manera de explicarlo me enreda, pero creo que también había una distinción ahí. Sí, sí, claro. Por supuesto, adelante. Claro, es justamente lo que decía Guillermo, que ¿cierto?, la acción de conversión de una persona es por la obra del Espíritu, ¿cierto? Pensamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra de la manera que, o sea, siempre está, digamos, la acción del Espíritu, no estaba como hoy día presente en los creyentes, ¿cierto?, en la antigüedad, ¿cierto? De hecho, vemos la oración de David cuando decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿cierto? Que en la oración que hoy día no podría ser un creyente, bueno, o sea, bueno, la podría ser, pero en realidad no es algo que esté correcto, porque ya somos habitación y morada del Espíritu. Entonces, en la antigüedad sí teníamos, ¿cierto? El Espíritu del Señor vino y me dijo esto, decía un profeta, y luego se iba, ¿cierto? En el caso, también durante la tribulación, como decía Guillermo, va a tener otra forma de actuar diferente a cómo estaba en este tiempo, como es digamos, en el tiempo que llamamos el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, aunque debemos decir que durante todas las edades todos son salvos por gracia. Sí, de hecho, los grandes, hay muchos capítulos en la Escritura, a veces uno habla de grandes capítulos, pero la verdad que todos son importantes. Sin embargo, los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan habla de la obra del Espíritu que tiene en este tiempo.
cuando dice que vendrá otro consolador. Es interesante que diga esto, que diga el Señor eso que vendrá, pero tenemos que recordar que nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y uno de sus atributos es que Dios está en todo lugar. Así que Dios el Hijo está en todo lugar, Dios el Padre está en todo lugar, y Dios el Espíritu Santo está en todo lugar. No son tres dioses, ¿cierto? Son distinguibles, como bien decía Guillermo. Muchos, incluso por creer en esto, nos acusan de ser politeístas, como que tuviéramos, no, pero creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Cada uno cumpliendo la labor que debe cumplir. Todo procede del Padre, por medio del Hijo, comunicada, ¿cierto? Y por el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu, como se ha dicho, viene a morar en nosotros. Y de hecho, esto es algo extraordinario, porque en el libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 dice, con gozo dando gracias al Padre, leo el verso 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que nosotros, como se ha dicho en otra oportunidad, estamos aptos ya para participar de la herencia de los santos en luz. No es algo que vaya a tener que ser hecho, esto ya se hizo. De hecho, nosotros, uno lee la epístola la carta a los Efesios, ¿cierto? Ahí se encuentra que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Se dice que nosotros tenemos una ciudadanía, dice, en los cielos, le dice Pablo a los filipenses, vuestra ciudadanía está en los cielos. Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, nuestra ciudadanía, somos extranjeros, no está en este mundo. Así que nos vamos con el Señor. Y como se ha dicho, el Espíritu va a trabajar de otra manera, como lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso es la manera que él trabajaba. Él iba, venía, hacía cosas. No es que esté, pero es como, es una forma de trabajar, porque Pablo le dice a los corintios que nosotros somos templo del Espíritu. Del Espíritu. Sí. Eso implica que siempre va a estar con nosotros y en nosotros. ¿Cierto? Esto es importante de indicar. Ahora, en las 70 semanas de Daniel, como vimos la semana anterior, aquí están, ¿cierto? Las 70 semanas de Daniel. Vemos 69 semanas, 483 años, ¿cierto? Que fue dado desde el mandamiento, ¿cierto? Para reconstruir Jerusalén, que tú bien mencionabas también el otro día en una reunión, Jonathan, respecto a la oración de Nehemías acá, ¿cierto? En este tiempo se partió la construcción y viene acá desde la construcción hasta el Mesías Príncipe, pasaron muchas cosas aquí, están los libros de Esdras, de Nehemías hablando acerca de esto, y luego nosotros estamos en esta etapa aquí que sería el gran paréntesis. Nosotros le decimos gran paréntesis, pero desde la perspectiva de Dios eso es, esto realmente es poco comparado con, ¿cómo comparar con la eternidad, digamos? Entonces no sabemos ni siquiera qué es la eternidad, cómo pensar el tiempo, cómo es ese concepto de tiempo respecto cuando uno mira desde los cielos hasta acá, cómo se es eso, no lo sabemos, algún día lo comprenderemos. Pero la iglesia comenzó como estaba en Pentecostés, viene el Señor por sus santos, y aquí hay un espacio que se llama la semana 70 de Daniel, se habla de 7 años, esto también lo vamos a ver, y toda esta semana que está expresada aquí, esta semana que está ahí, todo esto se le conoce como, bien Jonathan lo has dicho, como la tribulación, a los 7 años. Cuando hablamos de la tribulación, hablamos de los 7 años. Pero esto se divide en dos partes. Se divide en la primera parte que tiene 3 años y medio y la segunda parte 3 años y medio. En la primera parte se le conoce, también se le habla como principio de dolores, pero lo que más se ha escuchado regularmente es la gran tribulación. ¿Ya? Y la gran tribulación, como el Señor lo dijo en su palabra,
ahí está en Mateo, ¿cierto? Cuando dice que es un tiempo que nunca ha existido. Lo que va a ocurrir en aquella época jamás ha ocurrido aquí en la tierra, pero tampoco va a volver a ocurrir. En este tiempo, en esta semana, la iglesia no está aquí, pero van a haber creyentes en esta semana. Y esto es importante también de poder mencionarlo. Así que tenemos el principio de dolores. Tenemos aquí, hay un espacio que donde están estas líneas azules, cuando se habla del rapto, de la venida del Señor por sus santos, y cuando comienza esta semana, porque es una semana de 7 años, es importante también notar que aquí no se habla del año como nosotros lo conocemos, de 365 días, ¿cierto? Sino que, y un poco más, sino que se habla de 1260 días y 1260 días, que son aproximadamente 3 años y medio, pero son 7 años en cuanto a la forma de contar como lo tienen el pueblo judío, digamos, o los hebreos. Es bueno que cada se cuentan ahí como 360 días el año, de esa forma, por eso aparece de esta manera. Y aquí, antes de iniciar, tenemos que hablar cómo parte esto, qué ocurre aquí en la Tierra, que empieza a contar después los 1260 días para llegar a la gran tribulación y luego los 1260 días antes de la venida del Señor con sus santos. ¿Ya? Entonces, aquí, en este periodo, no sabemos cuánto tiempo va a ser. Es decir, es bueno que digamos cuánto tiempo va a estar desde el momento en que el Señor eh, viene por nosotros y comienza esta semana. Entonces, la pregunta es, que podríamos hacernos, esta semana va a comenzar en algún minuto, algo va a ocurrir. Y es bueno que lo toquemos para que, digamos, cuándo parte está a contarse los primeros 1260 días. Recordemos que son 2 veces 1260, y luego al final hay 75 días que se trata, ¿cierto?, de otros eventos que van a ocurrir también en la Tierra, porque tenemos que entender que aquí en la Tierra van a haber eventos acá en la Tierra, así le llamamos, eventos, y en el cielo también van a haber otros eventos. Como tú lo tocaste, Jonathan, al principio, va a estar el tribunal de Cristo cuando tenemos que dar cuenta delante del Señor por lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo, ¿cierto? Recibiremos recompensa eterna, la tendremos para siempre, y una de ellas es amar la manifestación, la venida del Señor con sus santos, ¿cierto? Recibiremos la corona de justicia, como lo dice Pablo a Timoteo. Así que sería bueno que habláramos acerca de ese suceso, ese momento cuando empieza a contar la venida, digamos, los 1260 días. Comienza la semana de la tribulación. Cuando hablamos sobre la tribulación, ya a veces muchas veces a lo mejor no se ha estudiado tanto el tema, y como esta es una conversación, es bien dinámico, no estamos haciendo un estudio exhaustivo de la palabra, sino que estamos conversando, y la idea es que estas mismas citas que se han dado las puedan leer, y en el fondo probablemente hay cosas nuevas que se escuchan y a veces cuesta entenderlas. Pero una vez que se va estudiando, vamos viendo la Escritura, y como sostenemos siempre, las Escrituras deben interpretarse por las Escrituras. Yo no puedo tomar algo externo para interpretar la Escritura. La Escritura es lo que dice, y nos dice, cuando hablamos sobre las semanas de año, vimos en Génesis cómo se trataban las semanas de año. Entonces, en Daniel, en el capítulo 9, en los versículos finales, se nos habla que habían 70 semanas señaladas para el pueblo de Israel. Y tenemos que decir que la tribulación, o el periodo de 7 años que nosotros vemos, este periodo de 7 años está en relación principalmente en vista al pueblo judío. Pero no significa que los demás, que el mundo entero, vaya a recibir también juicio, porque dice que esta hora de prueba dice para probar a los que moran sobre la tierra, ¿cierto? Y para probar también al mundo entero. Pero principalmente tendrá su lugar de acción allí en el pueblo judío.
Entonces, estos 7 años, que son las 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 semanas, que si nosotros tomamos los periodos proféticos en el libro de Daniel, llega hasta la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Se le llama entrada triunfal, pero en realidad era la entrada donde él estaba cumpliendo la profecía: he aquí viene tu rey manso y humilde, sentado sobre un pollino, sobre un hijo de asna. Pero ¿qué pasa? Dice que él se le quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí. ¿Qué significa mas no por sí? Que no tendría nada. Es decir, que no recibiría algo, sino que el pueblo lo rechazó. Entonces, a causa del rechazo de Israel, debemos decir, nosotros los gentiles hemos sido bendecidos y ahora somos parte de algo nuevo, que es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber un tiempo, y como nos dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, refiriéndose a lo que va a pasar en ese tiempo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hasta aquí estamos viendo este pacto que era el pueblo de Israel con aquellos falsos, con el falso Mesías, con la bestia que va a estar. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, sabemos que el periodo es de 7 años. Sabemos que se tiene que firmar un pacto. A la mitad de la semana, ¿cierto? Este pacto tendrá que ver con la reconstrucción del templo, porque el Señor habló de una abominación que se iba a poner en el templo. Y a la mitad de la semana él quebrantará este pacto y exigirá adoración a sí mismo. Y esto es importante entenderlo cuando hablamos sobre este periodo, porque en Mateo 24 y 25 tenemos cómo el Señor nos habla de este tiempo. Y debemos saber y tener claro esto, porque allí hay un versículo en Mateo 24, 13, que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, algunos lo han tomado para decir que se puede perder la salvación. Pero si nosotros tomamos el contexto del pasaje, vamos a ver que nos está hablando de un contexto en el tiempo de la tribulación. Por eso es muy importante que nosotros sepamos discernir en qué tiempos estamos viviendo y qué pasaje se está aplicando para eso. Entonces decimos, hay un periodo de 7 años que parte con la firma del pueblo de Israel con la bestia, ¿cierto? Que es este imperio romano que es revivido. Este imperio romano va a hacer un pacto con el pueblo, ¿cierto? Y tenemos aquí a una bestia que está allí, pero a la mitad de la semana romperá este pacto, es decir, a los 3 años y medio, y a estos 3 años y medio anteriores el Señor les llama principio de dolores, y a los 3 años posteriores dice que habrá gran tribulación, y debemos decir, como dice el Señor, cual no la ha habido, ni la habrá. Entonces, para empezar, no podemos decir que, si miramos hacia atrás, podemos decir han habido atrocidades en la historia, pero nunca ha habido un periodo así, como se describe en la Escritura. Y la Escritura nos dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. No significa que los días vayan a durar menos de 24 horas, sino que significa que el periodo de días, ¿cierto?, de tiempo, si no fuera acortado, nadie sería salvo. La base de esto, nuevamente quizás un poco reiterar, porque habíamos visto la vez pasada que a lo mejor hay muchas posturas frente a la tribulación o el rapto, digamos, ¿ya? Y nosotros entendemos que esta base que está en Daniel 9 es, es un argumento desde el punto de vista de una mirada literal de la escritura, que eso siempre es importante reafirmarlo, no es alegórica, que habíamos dicho esas distinciones, no, si entramos en la interpretación alegórica de qué podría significar las cosas, la verdad es una cosa incierta, pero si nosotros nos acatamos, no sé, a la interpretación histórico-literal de las escrituras, tal como están aquí, da base, digamos, para poder tener la postura de que el arrebatamiento es
antes de la tribulación. Y en este caso, digamos, de Daniel 9, es que es en particular porque está hablando, ya se, solo hace la división, po, porque habla de las 69 semanas, desde la construcción, de reconstrucción, hasta la muerte del Mesías. Hace al tiro ahí una división, po, y después hace la división con la última semana, que es la semana 70. Entonces, es súper importante, digamos, a poner atención en esos detalles para decir que esa división lo que permite, o de alguna manera nos ayuda a ver que entre medio de estas 2 semanas es el tiempo de la iglesia que en el Antiguo Testamento y en toda la visión o todo lo que es la profecía, digamos, del Antiguo Testamento, claramente no abarca este paréntesis de la iglesia, sino que lo salta por sobre para poder llegar a esta semana 70, en las cuales las señales son para este periodo, para este evento y para las cosas de la tierra, para el pueblo de Israel. Por eso también una distinción. La iglesia, el creyente, no espera señales. Nosotros no somos. Ahora, no quiere decir que Dios nos ha dado a conocer a nosotros sus propósitos, así como lo hizo Abraham cuando iba a ejecutar este juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dice Abraham, ocultaré yo lo que haré, ¿no es cierto?, a Abraham, siendo, ¿no es cierto?, eh, eh, un creyente, ¿eh? Porque ahí está la otra distinción. En el Antiguo Testamento vivieron creyentes, no partes de la iglesia, pero eran creyentes. Y así cuando la iglesia sea arrebatada, también van a haber creyentes, no partes de la iglesia, pero van a ser creyentes. Entonces, esas cosas son sumamente también, creo que, importantes. Entonces, nosotros sabemos los propósitos de Dios porque Dios ha querido comunicarlos a nosotros y eso es algo glorioso. Pero no quiere decir que nosotros estamos aquí esperando las señales. Nosotros esperamos un hecho inminente. El Señor va a venir por su iglesia y va a ser llevada al cielo. Y de ahí vendrán todos los eventos proféticos de los cuales se refiere esta última y 70 semanas y, y que es importante. No sé, habían unas preguntas ahí, a lo mejor podemos tomarlas después, pero en el versículo 27, por ejemplo, dice... cesará el sacrificio, ¿no es cierto? Y dice, y se confirmará el pacto con los muchos. Entonces de repente existe esa pregunta, ¿quiénes son los muchos? A lo mejor para si podemos a lo mejor de identificarlo cuando dice estos que son los muchos. Bueno, la palabra muchos habla de, regularmente acá en este caso, de la mayoría de el resto de las personas, no que todos los esperarán. De hecho, habla cierto de, recordemos que el pueblo, cuando habla Pablo en Romanos, le escribe la carta, ahí dice que todo Israel será salvo. Eso implicaría que por solo ser judío, sería para ser salvo, digamos, pero esto no es eso lo que está refiriéndose, porque si no, Judas también sería salvo, digamos, entonces por ser solo judío, ¿ya? Claro. Pero no es así. Esto lo vemos claramente en el capítulo 1 del mismo Juan, ¿cierto? Cuando dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, y esto no es, ¿cierto? No es por carne ni por sangre, ¿cierto? De ninguna manera, no es por herencia, no se compra, es todo absolutamente por gracia. Pero en ese tiempo van a haber personas, hoy día vemos, por ejemplo, si uno mira en Jerusalén, hoy en día uno puede ver noticias cómo caminan por las calles con la marcha del orgullo, por ejemplo. Uno mira ese tipo de cosas y dice, bueno, ¿qué ocurre? Digamos, es como, no era algo usual, y es algo absolutamente eh, que Abraham o ningún judío, ningún santo del Antiguo Testamento podría aceptar. Claramente la Escritura lo declara, digamos. Entonces los muchos se refieren a la mayoría que no lo van a aceptar, evidentemente, va a hacer un pacto con ellos. Y obviamente como estamos en un tiempo difícil, de cierto, la forma de los gobiernos como están siendo hoy en día, en aquel tiempo ese pacto se va a efectuar, la Escritura así lo señala. Pero también hay otro principio, esta es una de las partes del argumento, lo dijimos el otro día. La iglesia no puede pasar la gran tribulación, definitivamente, por una razón muy fundamental, porque cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, como lo dijimos el otro día, no puede el cuerpo estar una parte arriba y otra parte acá. Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Entonces no podríamos estar en el cielo nosotros alegres, pero también dolidos porque, se me quedó, qué sé yo, alguien, un amigo, alguien de la familia,
Se quedó aquí pasando las penas que van a haber durante esa semana de la tribulación. Quisiera también, algo antes, hay una pregunta que está aquí dando vuelta también, todavía quedan algunas dando vueltecita por ahí. Quisiera leer lo que están preguntando antes de continuar. Eh, Creo que lo dijimos el otro día, pero lo podemos volver a decir, que es el versículo de 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, este tema de voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Mira, aquí hay una de las cosas que hay que tener en mente cuando uno lee la escritura, a nuestro parecer obviamente, existe lo que es la interpretación y otras cosas son las aplicaciones y otra cosa lo que uno cree que pudiera hacer. ¿Ya? Aquí, si juntamos mucha gente que sea extraordinaria, que sepa mucho de la escritura, vamos a encontrar muchas opiniones. Por ejemplo, hablan de la voz de arcángel, dicen algunos, no, claramente se refiere esto a Miguel y está hablando acerca de los santos cuando habla de Israel, así que por lo tanto son los santos del Antiguo Testamento. Dice, la voz de mando es el Señor, ¿cierto?, que va a hablar y los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Ya? Pero es extraño que si la voz de mando, la voz de mando del Señor, dice un hermano, ¿cómo va a resucitar solo algunos? Algunos han dicho que si el Señor no hubiera Lázaro ven fuera, habrían salido todos de la tumba, ¿cierto? Ven fuera, porque diciendo un poco que la voz poderosa del Señor. Por lo tanto, cuando Él habla, los muertos en Cristo, dice que se refiere solamente a la iglesia, el ángel dice que se refiere a cuando llama a los santos del Antiguo Testamento, y la trompeta a los que estemos vivos y que seamos transformados. Pero esas son algunas de las apreciaciones que tienen algunos, ¿ya? En realidad, esto de con voz de mando, con voz de arcángel, lo único que está claro que esto implica, cuando hay una trompeta, solamente para responder un poco esto, la trompeta siempre habla en la escritura de algo que va a ocurrir, un suceso extraordinario. Y esta trompeta es algo que no sé cómo vamos a saber nosotros en realidad, no sé si vamos a escuchar algo, no sé qué, pero qué tiempo va a haber si nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Lo vamos a saber cuando estemos inmediatamente, estamos aquí y en otro momento estamos con el Señor. Va a ser tan así. Así que este tema de eso es un evento extraordinario, hablando acerca del ángel, la voz del Señor, el Señor mismo desciende, habla de lo poderoso que va a ser ese momento, de lo tremendo que va a ser. No hay un sustento para decir que efectivamente la voz del arcángel sea, escrituralmente nosotros podemos decir, esto se refiere a, sino que podría ser, siempre podría, son simplemente, a mi parecer, de forma personal, creo que son simplemente opiniones, pero no hay una claridad. Podríamos nosotros pensar que podría ser cierto el arcángel Miguel, que siempre ha estado relacionado con el pueblo de Israel, precisamente. Pero creo que eso, no sé si quieren añadir algo más ustedes al respecto A de mí eso. lo que me parece extraordinario de eso, claro, porque a lo mejor puede surgir cierta interés, digamos, en definir qué es la trompeta, qué es la voz de mando, un poco, pero creo que el hecho fundamental aquí es que si este hecho ocurre, no va a ser por una fórmula química o por una cosa a lo mejor determinada sino que es un hecho que va a ocurrir directamente por la voz del Señor. O sea, es algo que él va a hacer una convocación, es algo que él va a decir y no va a haber nada, porque como dice, ¿y cómo los muertos, o sea, de qué manera, cómo un muerto podría volver de la tumba, ¿cierto? Y ser levantado, o nosotros mismos transformados, si no es porque el Señor lo ha determinado así en su momento. Y entonces yo creo que el hecho extraordinario, digamos, y que podemos resaltar acá, es un poco eso, es la autoridad. Cuando él determina el momento, o sea, cuando llegue el momento, él simplemente va a decir, vengan. O sea, bueno, estoy haciendo esta alegoría, digamos, pero va a haber una voz, vengan. ¿Y qué va a impedir eso? O sea, hay algo que podría estar sujeto a otro factor o a otra condición para que esto ocurra, si no es porque el Señor va a llamar a lo suyo. Entonces, yo creo que ese
factor va a ocurrir? Porque así como en Tesalonicenses, y dice Corintios también, de hecho se leyó, digamos, cuando comenzamos ahora, dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿será una trompeta? ¿Qué tipo de trompeta? No importa el tipo de trompeta, si en el fondo es la convocación que va a hacer el Señor por los suyos, y que estos, en donde quiera que estén, aquellos verdaderos creyentes, porque también debemos decir, porque, y quería hacer esa alusión, mejor voy a hacer un paréntesis acá, no todo aquel que va a la iglesia quiere decir que es miembro o parte del verdadero cuerpo de Cristo, Bueno, ¿ya? Y eso a lo mejor este es un tema que a lo mejor también no va a ser, no es menor pasarlo por alto, porque pensaba en el relato de las 10 vírgenes que están en Mateo 25, y debemos decir, está la profesión cristiana. Muchos profesan ser cristianos, ¿ah? Y a lo mejor con vidas, ¿no es cierto?, muy piadosas incluso, ¿ya? Pero el hecho que uno sea miembro del cuerpo de Cristo no es sino por la obra, ¿no es cierto?, que ocurre en el corazón, ¿ya? Aquellos que hemos sido transformados, llenos de este espíritu, lo que hace la figura, ¿no es cierto?, de este cántaro lleno de aceite. Entonces, y los verdaderos creyentes, a esto me refiero, ¿no es cierto?, que realmente han sido sellados, ¿no es cierto?, con el espíritu, ¿no es cierto?, el arras, ¿no es cierto?, de nuestra esperanza, como dice también Efesios, eh, escucharemos. Ahora, ¿cómo escucharemos? No sé, pero si hay algo cierto, ¿quiénes escucharán? Yo lo único que le puedo decir que de manera cierta es que los verdaderos creyentes que estén vivos o que estén durmiendo, la escucharán y partirán delante del Señor. Entonces, lo que hemos visto, en cierta forma, ya se nos quedan 5 minutos, se nos fue rápido. es muy poco comparado con todo, pero hay un momento que está cierto con esta pregunta que nos está haciendo un poco terminar nuestro programa. Va a haber un evento, como bien se ha dicho, un evento extraordinario. Es una voz de mando, es la voz de mando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Va a ser un arcángel que va seguramente hablará en algún minuto y preparará a todo el ejército celestial. Es hora de ir a buscar a los que son parte de la iglesia, parte del pueblo del Señor. Lo importante es que no quedara nadie, ¿eh? Lo vimos el otro día cuando citamos a Génesis capítulo 18, cuando Abraham le dice al Señor, ese principio que se mantiene a través de la Escritura, que Dios no va a juzgar al justo con el impío al mismo tiempo, ¿cierto? Primero, Pedro creo que lo dice, que el juicio debe comenzar por la casa del Señor, ¿cierto? Entonces va a comenzar con su pueblo, lo lleva arriba y comienza el tribunal de Cristo, no para condenación, sino como se ha dicho, para recompensa o pérdida, por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. La oportunidad para orar es este tiempo, la oportunidad de la fe es ahora. También vimos que cuando el Señor viene, nos lleva, hay un tiempo. No hay un momento en que nosotros nos vamos y en ese momento hay una firma y comienzan los 7 años. No sabemos cuánto tiempo. Hay que recordar que el tiempo arriba en los cielos es totalmente distinto al tiempo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Aquí en la tierra los días, ¿cierto? Hay movimiento de la tierra, movimiento alrededor del sol, se manifiestan los días y los años, pero arriba en el tiempo no sabemos, pueden pasar un año, pueden pasar unos meses, pueden pasar 15 años, 20 años, 10 años, 5 años, no lo sabemos. Va a haber un tiempo en que en ese tiempo se van a desencadenar muchas cosas que van a hacer que esto se levante, ¿cierto? Lo que se conoce como la bestia, se va a manifestar el trío satánico, que sería en este caso Satanás, que está ahí, detrás de todo, dando el poder, ¿cierto? ¿Quién más? Va a estar la bestia, ¿cierto? Y el falso... El falso profeta o anticristo. O anticristo. O el anticristo, ¿cierto? Entonces ahí estaría la Trinidad satánica. Y de esto hablaremos, esperemos, ¿cierto? En la próxima semana, que podemos tocar también cada uno de esos personajes, su carácter que van a tener, lo que van a hacer, cómo se van a oponer a todo. En ese tiempo también va a haber un evento extraordinario que va a pasar, Satanás va a ser echado ¿cierto? Ya no va a acusar a los hermanos, dice que va a ser echado, ¿cierto? De esa labor que realiza el acusador, y va a venir a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo.
Y en ese momento comienzan, ¿cierto?, los grandes juicios sobre este mundo, las persecuciones y todo lo que va a ocurrir en esta semana de la tribulación. Eh, sí, nos quedan un par de minutos. Jonathan, Guillermo, decir algunas cosas antes de partir. Sí, bueno, decir que la venida del Señor y lo que estamos viendo jamás debería ser una causa de discusión entre creyentes. Así es, Todo lo contrario, debería ser un aliento para los creyentes. así es. Hay cosas que, por ejemplo, Oscar hablaba algo sobre, hay algunos hermanos que pueden pensar que el Señor arrebata a todos los, perdón, que se lleva a los santos del Antiguo Testamento también en el arrebatamiento, y otros pueden pensar que no es así, pero eso no significa que se vaya a pelear por eso, ¿cierto? Hay tantas cosas del futuro, de la escatología que podemos decir, donde no... Las certezas que tenemos, lo que hablaba Guillermo, ¿cuáles son las certezas que tenemos? Que el Señor viene, que todos los creyentes que estemos en este tiempo nos vamos a ir, que todos los creyentes de la iglesia nos vamos, que se resucitan nuestros seres queridos y vamos a encontrarnos. Otra cosa importante, porque recuerdo que alguna vez cuando estábamos en un campamento con jóvenes y hablamos sobre la resurrección, y se iban a abrir los sepulcros como testimonio, pero y casi como algunos pusieron una cara pensando que casi iban a salir como zombies, pero también puede estar ese pensamiento. Va a ser una transformación de un cuerpo que no tendrá ninguna limitación física que hoy día hay. Pensamos cuántos hermanos tienen enfermedades, cuántos hermanos están postrados, y en ese tiempo no habrá nada de eso. El Señor será un cuerpo que no tendrá ninguna enfermedad, no tendrá dolores, no tendrá ninguna otra cosa. Entonces, sabemos que en este tiempo el Señor lo ha prolongado su gracia y hablamos tantas de estas cosas y un aliento que para mí hay un versículo también que ha sido un aliento porque a veces uno ve cosas y son tan difíciles, pareciera entenderlas. El apóstol Pedro escribe en la segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, pensemos, el apóstol Pedro decía, hermano, el apóstol Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, algunas. Entonces, qué consuelo para nosotros también. Pero también nos hace otra cosa, nos impulsa y nos lleva a estudiar las Escrituras. O sea, pensemos, si nunca nos hemos preocupado de este tema, no pensamos entenderla en un día. Pero por el contrario, si el Señor ha despertado el corazón para estudiar las Escrituras, vamos a ir entendiendo cada día más, y esta esperanza va a alentar el corazón para esperar al Señor y estar para siempre con Él, lo que es lo que debería provocar esto en nuestros corazones. Eso, pues, como palabras finales quería decir. Sí, alegramos de poder, a lo mejor hoy día hemos reiterado algunas cosas de la plática anterior, pero importante para nosotros, una vez más, tener la oportunidad de dejar, digamos, algunas definiciones claras y reiterarlas, siempre para tener certeza en el corazón, no incertidumbre en el corazón de los creyentes. Y aquellos que puedan compartir esta intención de plática para poder alentar los corazones, como se decía. Esperamos alegremente el Señor venga pronto. Mientras tanto nos ocupamos en sus cosas. Nos alegramos harto que también que muchos hermanos están viendo, se sienten muy edificados con este esfuerzo, digamos, de este canal. Así que ojalá nos sigan acompañando, apoyando, suscribiéndose, todo para que sigamos adelante. Sí. Entonces, lo que hemos hablado hoy día ha sido reafirmar un momento que va a ser extraordinario, que la iglesia participará completa. Todo el pueblo del Señor, nadie quedará. ¿Por qué? Porque no depende de la medida del conocimiento ni de la medida de la fe,
sino, como dice Juan mismo, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que, ¿tienes la vida? ¿Eres un verdadero creyente? Entonces estaremos con Cristo. Estarás con Cristo, ¿cierto? Así que hemos visto eso. Va a haber un periodo aquí en la tierra que hasta que hay una firma que se va a efectuar entre el Estado de Israel, diríamos con la bestia, va a haber una firma, que ya diremos quién es, a qué entendemos por esa bestia, ¿cierto? Por esta parte de la Trinidad satánica. Va a haber dará comienzo, ¿cierto?, esa señal a 7 años. Así que ahí sí, los que participen en aquella época van a tener señales, ellos, acerca de la venida del Señor. Cuando vean tales cosas, van a ocurrir tales cosas, entonces huyan al campo, váyanse, ¿cierto?, de aquí o allá, y aparecerán todas las señales que aparecen en los evangelios, ¿cierto?, en Apocalipsis, que habla acerca de esto, precisamente de las últimas, con énfasis en la última semana, digamos la última parte de la semana, de los 1260 días últimos que aparecen ahí en la Escritura. Ahora bien, también comienza, ¿cierto? Hay un periodo, los 7 años, se nombró así de paso que en el cielo va a haber un tribunal, que va a ser un tribunal de Cristo donde tenemos que rendir cuenta, y aquí en la tierra comienza una hora de la prueba. Durante 7 años, hasta que el Señor aparezca en gloria y majestad, y tristemente el mundo hará lamentación por él. Hay un himno que nosotros cantábamos cuando pequeños, y se clamarán a las rocas cubrirnos, llorarán, pero tarde será. Así que este es un tiempo que vivimos, un tiempo de salvación. Hoy día todos los que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador pasan a ser parte de este pueblo celestial. Así que le agradecemos a todos los que nos han escuchado a través de la radio, a los que nos han visto a través de nuestro canal de YouTube de Pláticas Sencillas, esperando que Dios aliente los corazones de cada uno. No es nuestro afán de ninguna manera, como se ha dicho, discutir ni dejar mal a nadie, al contrario. Hemos hecho una plática, que es lo que estamos haciendo, marcando nuestra posición al respecto. Nos inclinamos claramente y tenemos razones de por qué lo hacemos ante una forma de pensar cuando atendemos a estos sucesos y eventos que están por ocurrir en este mundo y que nos afectan directamente, ¿ya? Hay algunos énfasis que algunos hermanos dan respecto a ciertos temas, que trompetas o cosas de ese tipo, pero la verdad que no pueden tener su lugar. Recordemos que en esto han habido muchas especulaciones a través de los siglos, dando edad, dando fechas y cosas de ese tipo, porque el hombre tenemos la tendencia, ¿cierto? Ojalá que tener clarito que el 25 de tal fecha, tal día, tal mes, tal año, ya, entonces ahí tenemos tiempo, de aquí a esa fecha me alcanzo a preparar, por lo tanto puedo tener licencia para algunas cosas. Pero el Señor nos dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un gusto haber estado con ustedes en este canal, Jonathan. Una alegría haber compartido contigo, mi Guillermo, también. Que el Señor nos siga igualmente bendiciendo y que seamos cada uno guardados hasta la venida del Señor. Hasta pronto. Nos miramos la otra semana si Dios quiere. Si Dios quiere. Chao.